Ya se sabe que la patología del Alzheimer es que hay una deposición de unas proteínas específicas, en especial lo que se llama la proteína amiloide y la proteína tau. Y esas proteínas me matan la neurona. Al matarme la neurona, pues yo empiezo a perder todas esas facultades. Y esas proteínas en las primeras etapas del Alzheimer tienen una predisposición de matar el área de la memoria. Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Yo, Frances Lausel, contenta de tener a Stella nuevamente en el programa y contenta de estar aquí hoy y celebrar que hoy nos levantamos bien, que están las cosas, hace calor, pero le estamos dando lo mejor del día y hacer un programa que se lo disfruten, que aprendan y que puedan compartir la información, que hoy tenemos una temática importante y que mucha gente conoce del tema del Alzheimer por razones personales, otras por películas, libros que se han leído, cuentos de los vecinos, pero es una temática que aunque se habla mucho de no conocemos realmente lo que conlleva la enfermedad y sobre todo a los que se dedican a cuidar a una persona que quieren, que padece de una condición como el Alzheimer. Y es como hoy vamos a entrevistar, tenemos dos puntos de vista, ¿verdad? Y dos entrevistas entrelazadas bien interesantes. Primero vamos a hablar con un neurólogo, con el doctor Luis Forastieri Maldonado, y luego vamos a entrevistar a otro doctor desde el punto de vista también de cuidador, pero un cuidador con experiencia como médico que le da otro tipo de ¿verdad? De perspectiva, porque yo creo que nunca se sabe suficiente de esta enfermedad que lamentablemente es una de las más comunes. Y eso pues nos va a decir ahora el doctor, pero yo pienso que como nuestro programa es de buenas noticias, las buenas noticias que vamos, ¿verdad?, a hablar es que siempre hay nuevos medicamentos, hay nuevos avances, hay alternativas, hay opciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores que tienen que, ¿verdad?, que vivir con esta condición tan triste que dejan de reconocerte, que cambian de personalidad, que tú los pierdes, por decir, en los casos, ¿verdad?, extremos. Pero para que nos hable sobre este tema, le damos la bienvenida al doctor Luis Forastieri Maldonado. Bienvenido a Good News. Buenos días y contento de estar aquí con ustedes. Bienvenido, Qué que bueno. yo sé que estar aquí para un doctor es difícil, pero agradecidas porque sabemos que esta información le va a ser útil a nuestros radioescuchas. Queremos empezar por preguntar, es algo básico, pero al mismo tiempo no lo es, porque que es el Alzheimer, pero el Alzheimer se confunde a menudo con demencia, porque tienen cosas similares o sí o no. ¿Cómo definimos realmente qué es? Pues realmente el Alzheimer es un tipo de demencia. Realmente cuando hablamos de demencias, es todo ese grupo de enfermedades neurodegenerativas donde el cerebro se va perdiendo neuronas y va perdiendo las células y el paciente se va, como quien dice, degenerando, va perdiendo sus facultades. Se habla mucho de Alzheimer porque el Alzheimer es la condición más común o la condición neurodegenerativa más común y más prevaleciente actualmente, ¿verdad?, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y por eso es que todo el mundo dice, tengo Alzheimer o tengo demencia, pero realmente es un tipo de demencia. Y cuando se te van apagando, ¿verdad? Eso, yo, ¿verdad? En arroz de habichuela, yo me imagino que lo veo, yo porque vengo tal vez del cine, lo veo en lucecitas que se van apagando. Eso ya no hay forma de volverlo a encender, ¿no? Cuando tú hablamos, por eso la neurona es una de las células que realmente no se regenera.
versus cuando uno habla del músculo, que la célula muscular se regenera, el nervio per se y su célula de la neurona no se regenera, y por eso es que aquellos pacientes que tienen lesiones en el cordón espinal quedan paralíticos y no se pueden regenerar, porque todavía la ciencia no ha llegado a cómo regenerar esa neurona. A nivel del Alzheimer son esos millones y millones y billones de neuronas que tenemos a nivel del cerebro que empiezan poco a poco a irse muriendo debido a una patología que poco a poco hemos ido descubriendo. ¿Y qué es esa patología? ¿Eso es hereditaria? ¿Se sabe cómo? Bueno, ya se sabe que la patología del Alzheimer es que hay una deposición de unas proteínas específicas, en especial lo que se llama la proteína amiloide y la proteína tau. Y esas proteínas me matan la neurona. Al matarme la neurona, pues yo empiezo a perder todas esas facultades. Y esas proteínas en las primeras etapas del Alzheimer tienen una predisposición de matar el área de la memoria. O sea, el primer síntoma. Y por eso es que el primer síntoma de Alzheimer pues no es un problema de motor o de movilidad, sino que es un problema de memoria. Y según esas proteínas empiezan a matar otras áreas del cerebro, pues entonces empezamos a perder otras facultades. Vamos a hablar un poquito, me desvío un poquito, pero para entender otra cosa. Por ejemplo, otra condición neurodegenerativa que es el Parkinson, pues ocurre con una área del cerebro que me afecta el área motor. Y por eso el primer problema en una condición neurodegenerativa como Parkinson es la parte motora y no la parte mental. En Alzheimer es que tiene que haber un proceso cognoscitivo para llegar al diagnóstico clínico. Y yo te pregunto, estas proteínas, ¿hay algo que uno puede hacer para que esas proteínas no afecten las Realmente neuronas? No, porque hay una predisposición. El factor más grande que hay es la edad y el segundo factor es el genético. O sea, siempre con los años vamos a tener un depósito de estas proteínas en el cuerpo, y por eso el factor de riesgo más grande para Alzheimer es la edad. O sea, mientras más años yo tengo, más probabilidad hay que me dé. Según la población de Puerto Rico está envejeciendo, pues la prevalencia está aumentando. Y no es que haya más Alzheimer hoy que antes, es que estamos muchas veces durando más, y si duramos más, pues va a haber una probabilidad más alta que te dé. Y si yo tengo un factor genético y llegué a una edad bien avanzada, pues ya tengo los factores de riesgo más grandes. Luego de eso hay otros factores de riesgo que también la enfermedad cardiovascular también me afecta para Alzheimer. Bien sencillo. O sea, recuerda que una enfermedad cardiovascular me disminuye la circulación. Si yo tengo menos circulación al cerebro, ya se me están muriendo unas neuronas. Si encima de eso tengo predisposición de proteínas, se me están muriendo unas neuronas. Si encima de eso tuve golpes a la cabeza, también se me mueren algunas neuronas. Así que todas esas partes, ¿verdad?, del proceso, pero sigue siendo la edad y lo genético la predisposición mayor. Pero existen pruebas, o sea, ¿se hacen pruebas genéticas o simplemente cuando te vas dando cuenta que tuvo un familiar? Eso es lo nuevo que hay de Alzheimer, y pues eso es lo que, ¿verdad? Si Dios quiere, lo que estamos hablando. O sea, esa es la buena noticia. Hay varias buenas noticias de Alzheimer. Me gusta. Antes usualmente el de Alzheimer sigue siendo mayormente un diagnóstico clínico. Para llegar a un diagnóstico ya tienes que tener unos síntomas de demencia, donde debes tener ya un problema cognoscitivo asociado con algo que tú estás fallando. Es decir, oye, este familiar ya no me está cocinando como antes, ya se le olvidó, ya no le echó la sal, se le perdió el carro los otros días. Pero eso nos pasa a todos en algún momento. Pero quien se está dando cuenta es el familiar, el paciente no se acuerda. Ok. Y encima, o sea que si yo me acuerdo, no. Si el paciente se acuerda, usualmente uno está bien, porque con la edad nos va a pasar. Ahora, ya cuando el familiar empieza a notar estos síntomas, ya empieza la clínica, y entonces ahí empieza todo lo que es unos estudios que debemos ir haciendo, específicamente empezamos con un estudio radiológico, o CT scan, o MRI, o unos estudios nucleares que se llaman PET scan, donde vamos mirando lo que es la anatomía del cerebro y ver si hay una predisposición a una atrofia de la edad de la memoria. Y voy a volver, porque es que yo me lo imagino así, que son lucecitas que van encendiendo. ¿Se ve así en los... No, se ve el Alzheimer en las luces de los exámenes? No, bueno, dependiendo cuál examen. Si es el MRI o el CT scan, lo que vemos es la parte estructural, y vemos que ciertas áreas del cerebro están más pequeñas que otras áreas, versus en la edad, que está todo el cerebro se ve un poquito más pequeño según la edad va avanzando. O sea, el cerebro se va encogiendo. El cerebro se va encogiendo con los años. Eso es parte normal, lo que se llama la atrofia cerebral que obtenemos con los años. Y por eso es que te perdemos ciertas facultades con los años. Seguro que todo el mundo a nuestra edad ya pregunta
oye, se le olvida dónde puso el carro en algún momento. Pero no voy a estacionó. meter las llaves en el freezer. No, eso no lo voy a hacer. Que eso es uno, no sé por qué, esa es una de las cosas más comunes Sí, que tú escuchas. Sí, porque es que simplemente la persona, los que ya con la edad uno pone una rutina y no siempre ponen las llaves en el mismo sitio, la cartera en el mismo sitio, para acordarse dónde lo puse. Pues esa persona se le olvida esa rutina y empieza a poner las llaves en todos lados y de momento guarda la leche en el gabinete y de momento encontramos los chavos metidos debajo del colchón y no sabemos, ¿verdad? Y esos síntomas pues son los que nos dicen en la clínica. Están los estudios estructurales, pero hoy en día hay pruebas a nivel, lo que se llama, se pueden medir la proteína amiloide y la proteína tau en sangre y en líquido cefalorraquídeo, que quiere decir que es el líquido que rodea el cerebro. O sea, que eso es lo nuevo que eso se es lo está nuevo. haciendo. Ya vuelve. El líquido mide el líquido. No, el líquido cefalorraquídeo es el líquido que nosotros siempre tenemos alrededor del cerebro y del cordón espinal, y por eso el cerebro está flotando. Es lo que nos permite a nosotros que cuando viene un golpe, yo no choque contra el cráneo, contra el hueso. Y ya en ese líquido pues hay ya se pueden medir esas proteínas que están en exceso en Alzheimer. Y si están en exceso, nos dice la probabilidad es casi la sensitividad es casi un 98, 99%. O sea que bastante pruebas, bastante efectivas. Sí, pero esa es una prueba de sangre o te sacan eso es para líquido? sacar líquido como si fuera un espinal, como la anestesia espinal, y eso nos mide, y eso ya está aprobado y se está haciendo. Pero te lo sacan de la espina dorsal o de a la cabeza. De la espina dorsal. ¿Verdad? Todas estas preguntas, pero es que yo tengo que como que entender. Sí, eso es de la espina dorsal, como si fuera la anestesia espinal, que es en la espalda, parte de abajo de la espalda, y ahí se sacan ese líquido y ahí se manda a analizar. ¿Y eso es 90 y cuánto por ciento? Alrededor de entre un 95 y un 99% de sensitividad. O sea, que es correcto. Que eso que nos va a decir que esto es lo que es. Pero esa prueba me imagino que no es se hace, complicada. es complicada, ¿verdad? Y no se le hace a todo el mundo. Y por eso es que pues no está fácil y ahora mismo en Puerto Rico no lo cubre. O sea que realmente estamos en ese par. Pero ya el FDA en mayo de este año aprobó la medición de estas proteínas en sangre. Okay. Es una prueba de laboratorio normal. Una prueba de laboratorio normal donde vamos a tener los ¿Cómo niveles. se llama esa prueba? Esa se llama el p-tau 181 y p-tau 217. ¿Y cuál es la ventaja? Si tú clínicamente ya, ¿verdad? El familiar ha visto unos cambios en su comportamiento, y se le hace la prueba, ¿qué beneficios tienes de tener un diagnóstico temprano o cómo puede ayudar, ¿verdad, a ese paciente y a su familia? Ahora mismo varias cosas, ¿verdad? Hay que pensar de punto de vista médico y farmacoterapia. Hay que pensar desde el punto de vista social que envuelve a la familia. Hay que pensar también desde el punto de vista legal, que esta persona va a perder sus facultades y si empezamos a tiempo a poner todo en orden, va a ser mucho más fácil que la familia. O sea, y eso es parte, yo creo que de todo profesional de la salud, decir a la familia, mira, hay estas cosas que hacer. Farmacoterapia. Ahora mismo hay 6 tratamientos disponibles aprobados por el FDA y son diferentes tipos de mecanismos de acción. Unos que son, ninguno de ellos curan el Alzheimer. Ninguno de ellos. Todos ellos lo que hacen es que el paciente avanza a una etapa de Alzheimer más lento. Inclusive los medicamentos nuevos que hay, que se aprobaron hace 2 años, que es lo que hemos visto en las noticias, son medicamentos que eliminan la proteína amiloide, que es una de las causantes. O sea, que como que los bloquean. Esa proteína desaparece. O sea, que en efecto, el que puedas diagnosticar las buenas noticias de tener una forma bastante segura, ¿verdad?, de diagnosticar, te abre la oportunidad a empezar a poder a frenar a nivel de farmacoterapia, a nivel médico, pues ya empezamos a tener unas herramientas que no teníamos hace 20 años atrás. Para disminuir, para que ese proceso vaya más lento y para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Mucha gente piensa, pero ¿por qué damos esas medicinas si como quiera va a perder la mente y como quiera se va a morir? Y yo creo que hay que cambiar esa mentalidad y decir, espérate, esto se está convirtiendo como un cáncer. Hay gente que tienen unos cánceres terminales y dicen, a lo mejor le quedan 2 y 3 años de vida, pero ese paciente eligió hacer todo lo que quieren porque ellos quieren 2 o 3 años de vida de vida. Pues si yo mantengo esa mente clara por 2 o 3 años más, realmente
buena vida para ese paciente y para toda la familia. O sea, hay que quitar ese tabú de que no, pero es que ya lo tiene, ¿para qué le estamos dando esto? Oye, hoy en día hay gente que a los 80 años, aquí estamos hablando que son todavía gente que a veces trabaja y aportan a la sociedad. ¿Por qué no darle 2 o 3 años de vida más de la mente clara? O sea, que ese yo creo que es la mentalidad. Y que se puede también, ¿verdad? Yo pensando, es un poco, hay como el factor genético es importante también. Me imagino que es un poco cuestionable o la gente te pondrá en duda si mi papá o mi mamá, no sé, se transmite por algún lado en particular, como el cáncer. Realmente lo que no sé, si se transmite es por cualquiera de los dos. Bueno, es que realmente si mi papá lo tiene, 50%. Ya lo tengo ahí la 50% de probabilidad. Si mi mamá no lo tiene, por ejemplo, es pero menos. El cáncer, por ejemplo, en las mujeres es más por el lado materno, la probabilidad, etcétera. Sí, aquí no importa. Aquí no hay una decir que si es padre o madre, es cualquiera de los dos. Pero si yo tengo uno de los dos o los dos. O hermano, porque a veces que pues, resulta que mi papá murió a los 70 y de momento a los 71 tengo un hermano que salió con la condición, como quiera hasta ahí. Lo que pasa es que mi papá no lo vino a desarrollar porque murió antes. Sí. Y yo estaba escuchando un podcast del tema de camino acá a la emisora y escuché que es genético, pero que por ejemplo en gemelas, que puede que uno le desarrolle, pero el otro no. O sea que realmente como cualquier otra todavía no sabemos suficiente. No, lo que se sabe es que hay una probabilidad de casi un 50% de probabilidad que te dé, pero no sabemos la penetrancia de ese gen, se sabe y no se sabe exactamente el gen. Aunque sea el mismo DNA. Aunque sea el mismo DNA, porque no sabemos exactamente el gen. Y que no sabemos entonces cómo también cuando uno está en una etapa temprana en la vida, de joven y ya adulto, qué cosas uno puede hacer para asegurar que esté lo más saludable posible para que cuando llegue el momento natural de ir perdiendo realmente neuronas, ahora mismo siempre me preguntan, ven acá, porque llega el familiar, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo 50 años, ya yo estoy bregando con mi papá o mi mamá que tienen 70, tienen la condición, y usualmente lo primero que yo le digo es, usualmente los síntomas empiezan aproximadamente a la edad que empezaron tus familiares, es lo primero, o sea que, pero realmente es vida saludable. Lo único que le podemos recomendar es dieta saludable y ejercicio. Se sabe que hay unos efectos neuroprotectores en el ejercicio, en cualquier tipo de condición neurodegenerativa. Se habla de Alzheimer porque es la más común, pero eso incluye todas estas condiciones, lo que es demencia de Lewy body, demencia de Parkinson, demencia frontotemporal, toda esta... Y la demencia por vejez overall también. Pues ese es el la gente, lo que hay que decir un poquito, porque la gente dice es que tiene demencia senil. Realmente eso no es un término que existe. Eso no existe. Porque realmente yo tengo senilidad. Y senilidad es lo que hablamos ahorita. Oye, ya a mí se me olvidan algunas cositas como no se me olvidan antes. Pero todos tenemos la misma capacidad. Y si todos tenemos la misma capacidad, como hay gente que a los 100 años están con esa mente clara, y hay gente que a los 80 ya están idos completos, pero tenemos la misma capacidad. O sea, tiene que haber algo patológico, que esa persona ya a los 70 y pico, 80 años, ya perdió la mente, y no es la edad solamente. Pero entonces el sobrepeso, la lo que es el sobrepeso, cardíaca. por eso, porque también lo que se llama la demencia vascular. Demencia vascular es me falta la circulación y ya ahí ya empecé a perder facultades, ¿verdad? Y esa es o sea que realmente es salud, la salud es dieta y ejercicio. Lo que nadie quiere oír, pero que es la realidad, lo más básico, y uno le dice, porque la dieta mediterránea es neuroprotectora, pero que es una dieta mediterránea es alto en vegetales frescos, ir a la plaza del mercado y comprar los vegetales frescos, en vez de tanta carne roja, en vez de tanta carne, menos cosas con preservativos, exactamente, comer más fresco como se comía antes, que yo digo que a veces uno en Puerto Rico, yo me acuerdo yo era pequeño y que todavía yo estaba en la plaza del mercado y se compraba, ya hoy en día eso se perdió, pero hay muchos mercados nuevos, doctor. Sí, Dios, qué bueno, esas son buenas ideas, porque uno va a estos mercados grandes, que todo es congelado. Que todo es congelado y uno ve esas frutas tan verdecitas y tan rojas y uno dice, oye, y están 10 días en la nevera y siguen igual de rojas. Y tú dices, esto como esto, dice que esto es fresco. Sí, yo estaba escuchando esa información sobre la dieta y estaban justamente hablando de que mientras menos preservativos tiene y sobre todo lo que les rocean cuando son en agricultura industrializada, que los pesticidas, todo eso que tiene un impacto directo. Correcto.
que eso es importante de mantener la dieta desde antes, desde ya, ¿no? Pero desde ya, para todos realmente. Sí. Y simplemente si tienes un familiar con demencia, pues eso es lo que tienes que hacer. Y no hay una edad, como decir, o sea, sí hay un factor genético, pero pues no lo podemos todavía adelantar, pero si ya tu padre o tu madre pues ya ha sido diagnosticado, hay una edad, dijo ahorita a los 70 años, ese es como más o menos donde, porque hay algunos más jóvenes, ¿no? Sí, no, hay dos tipos, está lo que se llama, vamos a decir en inglés, early onset, que es aquellos pacientes que comienzan antes de los 65 años. Eso no es lo normal, lo típico. Eso no es lo típico, pero ocurre y eso hay un factor genético bien grande. Y yo tengo pacientes que a los 45 empezaron a desarrollar la condición, a los 50, y realmente uno dice, esto no puede ser, pero sí lo es, ¿verdad? Y ese también es genético. Y ese también es genético. O sea que mientras más jóvenes tienen usualmente ya tiene a ser genético. ¿Y es más agresivo cuando es más joven o no necesariamente? No necesariamente, usualmente, sí, vamos a decir que sí, usualmente es más agresivo, pero hay pacientes que, ¿verdad? Que han durado. O sea, la buena noticia es que estos medicamentos nuevos pueden... Pues eso es lo que sucede, estos medicamentos nuevos, ese es el paciente que tú quieres dárselo. Porque si tú lo que quieres es alargar, hay otros medicamentos, estos medicamentos nuevos tienen más efectos secundarios que los que habían anteriormente y por consiguiente pues uno pone en una balanza. ¿Cómo que tienen más efectos Bueno, porque secundarios? el mecanismo de acción de este medicamento que destruye la proteína amiloide es a través de inflamar la proteína, o sea, de destruirla con una inflamación. Si yo me inflamo, estoy inflamando el cerebro. Por consiguiente, hay alrededor de un 20% de pacientes que se le va a inflamar el cerebro mientras reciben este tratamiento nuevo y alrededor de un 5% puede sangrar. Y a esos se los tienes que eliminar, se los tengo que eliminar, no son candidatos y por consiguiente, pues si tú tienes un paciente que tiene múltiples condiciones, que han tenido factor de riesgo de sangrado, pues ya me saca eso. Volvemos a lo mismo, hago la comparación. Si yo tengo un paciente de cáncer que tiene 80 y pico de años, pues tú no le vas a dar una quimioterapia con muchos efectos secundarios, tú das unas terapias más conservadoras. Por eso es que, pero ese paciente que empezó con un Alzheimer a los 50, yo se lo quiero dar mañana la medicina nueva, yo no quiero esperar. O sea que en realidad es como un trial and error todavía, que es tú correcto. Tienes que ir, el neurólogo tiene que ir, pues el examen clínico, el historial, descartando. Tiene que ir todo, tiene que ser la clínica, tienen que ser estudios de radiología, porque a veces uno piensa que es un Alzheimer y cuando le haces un estudio resulta lo que tienes un tumor y que se presentó similar a un Alzheimer y es algo que yo puedo sacar y lo resolví. Sí, y debe ser difícil como doctor porque cuando tú quieres, el doctor tiene su entrevista con el paciente, ¿verdad? El paciente dice, bueno, me siento mejor o me duele aquí o allá. Y cuando tiene una condición como Alzheimer, el paciente no siempre puede recordar lo que le pasa. Entonces, ese es uno de las cosas más difíciles que uno tiene con el paciente de Alzheimer. No solamente no es que ellos no, es que no los reconocen muchas veces y están en la oficina y dicen, a mí me trajeron, pero yo no sé por qué yo estoy aquí. Mira, es que yo no me voy a tomar nada si yo no tengo nada. Y realmente no se acuerdan ni siquiera dónde está la casa, pero ellos se niegan. Pero es a propósito la no, negación, es que no saben. Es que no se dan cuenta, vamos a ponerlo así. Si a mí se me olvidó que yo cometí un error, pues yo nunca lo he cometido. Exacto. Si te tienes que tomar la medicina todos los días a las 9 de la mañana y no te acuerdas, pues no te estás tratando. Entonces aquí volvemos donde el cuidador y el esa es la parte, la segunda parte que hablamos, de farmacoterapia, y uno dice, pues mira, está la parte social donde ya la familia desde tiempo dice, espérate, ya tenemos Alzheimer, esto es una condición crónica de muchos años como familia, ¿cómo lo vamos a cuidar? Porque eso conlleva mucho tiempo y mucho dinero. O sea, que hay que irse preparando. Mucha paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia, o sea, porque realmente, o sea, que hay que irse preparando poco a poco la familia, verate estos ajustes, qué va a pasar cuando se ponga malo, y ahí me lleva entonces, ok, si la casa está a nombre de él, ¿qué vamos a hacer? Si necesitamos venderle un futuro, si la luz está a nombre de él, así que puedes ir prepararte. Puedes ir preparándote. Y eso entonces todos estos adelantos, porque pues claro, estos son más agresivos estos medicamentos, pero tienes 6 medicamentos hay 6 diferentes, medicamentos. O sea que hay opciones. Hay opciones. Y en realidad lo más importante es, tanto para el paciente como para sus familiares, es ir a buscar, obviamente, ayuda lo antes posible. Es correcto, eso es así. Y yo digo esto, lo comparo, no sé si acuerdan en la pandemia del HIV cuando empezó. Uh-huh. Empezaron estos medicamentos que los pacientes no se lo querían tomar porque tenían muchos efectos secundarios. Y en una de las conferencias en Estados Unidos, nosotros los neurólogos preguntamos por qué el FDA aprobó estos medicamentos con estos efectos secundarios y que son costosos.
ellos dicen, recuerda que esto es el primero de muchos que está haciendo estudios, alrededor de como 20 o 25 estudios clínicos de pacientes de Alzheimer, y se están perfeccionando ese mismo mecanismo de acción, y probablemente ya vemos como el HIV hoy en día es una condición tratable gracias a que empezaron esos medicamentos, y hoy en día el paciente vive una vida plena. Aquí la meta es que en 5 o 6 años tengamos unos medicamentos bien efectivos porque se empezaron estos a utilizar y estamos viéndolo a largo plazo cómo eso va a ocurrir. Esa es la buena noticia, esa es la noticia que me gusta, y con eso es que quiero que terminemos esta primera parte del programa, porque lo importante es vivir una vida saludable, buscar ayuda, ¿verdad? Comer bien. Bueno, por eso, vida saludable, ejercicio, comer bien, y no perder la esperanza y saber que cada día hay cosas nuevas, que lo importante es preguntar y buscar. Eso es así. Y le preguntan ya a tu médico de cabecera, a tu médico de familia, al ginecólogo, al neurólogo, a cualquiera, porque yo creo que estamos todos dispuestos a que sabemos que esto hay que tratarlo. Pues muchas gracias al doctor Luis Forastieri y por haber estado con nosotros. En realidad se nos hizo corto como siempre porque podemos seguir hablando de esto, pero volvemos porque todas esas noticias y todos esos próximos medicamentos, septiembre es el mes de prevención y concienciación sobre el Alzheimer, así que seguimos. Te agradecemos muchísimo que estés aquí, que sabemos que tienes el tiempo limitado, y te deseamos mucho éxito en tu práctica. Y ustedes no se retiren, que Good News continúa en breve.